Buenas noches, doctor. Nosotros vamos a presentar el caso de Ted Bundy. Nuestro grupo está conformado por María José Barahona, Nicole Jaramillo, Sonia Piñaranda y mi persona, Félix Jaramillo. Como una breve introducción, podemos entender que Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington. Falleció el 24 de enero de 1989 en Florida. Bueno, podemos entender que Bundy tuvo una infancia demasiado complicada en relación con unas diferencias que tuvo con su padrastro y a raíz de esto generó una timidez que fue ocasionada con el abuso escolar. Vamos a decir que Theodore Bundy era reconocido por su gran inteligencia, sin embargo también por su macabro razonamiento y psicología. Vamos a decir que también era conocido por su carisma, su atractivo físico e inteligencia, que usaba principalmente para ganarse la confianza de sus víctimas, que por lo general eran jóvenes mujeres. De tal manera, vamos a empezar analizando este caso de Ted Bundy de todas las escuelas de la criminología. Vamos a empezar con la escuela clásica. Nos vamos a centrar en tres puntos. El primero es el libre albedrío. Vamos a identificar que Ted Bundy usó su libre albedrío para cometer todos estos delitos. Es decir, no tuvo ninguna influencia ni coerción por parte de alguien para cometerlos. Él, a través de su libre albedrío, escogió hacer estos asesinatos. También vamos a hablar de la pena que debe ser proporcional al delito. Si bien es cierto, Ted Bundy fue condenado a la pena de muerte y ejecutado a través de la silla eléctrica, podemos decir que su pena fue proporcional a todos los delitos que causó, debido a que él reconoce que había asesinado a más o menos 30 mujeres. Sin embargo, con las investigaciones que se realizaron en el caso, se puede detallar que fueron a más de 100. Por último, vamos a hablar de este punto que es demasiado importante, como es la moralidad. ¿Por qué la moralidad? Porque podemos decir que Ted Bundy era un ser sin moral. No cometió todos estos delitos fuera de su moralidad, de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto histórico de esta sociedad, así que podemos decir que era un ser sin moral. Por otro lado, vamos a analizarlo desde la escuela positiva. Y este, al ser un rechazo de la escuela clásica, primero vamos a identificarlo por su estructura biológica. Podemos identificar, y mediante los estudios que se realizaron, las investigaciones del caso, que no tenía ninguna afectación biológica, no tenía ninguna enfermedad y no se realizaron más pericias para determinar si sufría o no alguna enfermedad. Por otro lado, vienen dos puntos que son importantes a tratar, que fueron la psicología. Por un lado, tenemos que Ted Bundy mostraba rasgos de psicopatía extrema, sadismo y otras enfermedades que sí afectaron en su comportamiento, lo que generaba que, abordando desde este punto criminológico, pudieran determinar más acciones o determinar por qué actuaba así Ted Bundy. Y por último, vamos a determinar que para mi parecer es el punto más importante, que es la parte social. ¿Por qué la parte social? Porque Bundy estaba dentro de un ecosistema social demasiado difícil. Desde su infancia, su mala relación con su padrastro ocasionó que generara estas acciones lesivas para, no solo para las personas, porque desde temprana edad se lo descubrió descuartizando animales y con el pasar del tiempo ya fue generando daño a las personas hasta por último cometer asesinatos a las mujeres. Eso es lo que yo les puedo decir desde lo analizado. Continuamos con mi compañero. Compañero. Realizando una explicación de la conducta de Ted Bundy desde la escuela de Chicago. En primer el caso tenemos de Bundy. No creció en un barrio marginal, ya que él sí tuvo una inestabilidad familiar, ya que fue criado con una hermana y él pensaba que era su madre y sus abuelos eran sus padres. Y luego, con el pasar del tiempo, esto pudo afectar su identidad y equilibrio emocional, lo que la escuela de Chicago vería como una forma de fractura en los lazos sociales primarios. Bondi experimentó aislamiento social y una dificultad para establecer relaciones efectivas, sanas y en un entorno donde faltó una supervisión efectiva o un sentido de comodidad. La Escuela de Chicago sostiene que cuando no hay una red social fuerte que transmite un valor de efecto, los individuos pueden desarrollarse comportamientos desviados, ya que, por ejemplo, en la Escuela de Chicago, vuelta se lo hablaba de la migración, donde mucha gente migraba y claro, a lugares, a pueblos donde no había esas fuentes de trabajo. Es por eso que se dedicaban a robar, a delinquir, en todo eso. Y como se podría decir entonces que desde la Escuela de Chicago la conducta criminal de Ted Bundy puede entenderse como una respuesta en un entorno desorganizado, donde la respuesta de las instituciones sociales puede ser como en la familia, en la comunidad o en la educación. No lograron transmitir ni reforzar adecuadamente las normas sociales, ya que permitiendo
el desarrollo de una personalidad desvinculada de los valores sociales comunes. Entonces, en relación de los dos, quiere decir que tanto Ted Bundy tuvo una diferencia que no fue como Chicago. Chicago fue donde se dedicaban más a la migración, mientras Ted Bundy tuvo vuelta su crecimiento, no tuvo un afecto hacia sus padres, sino él más bien no tuvo ese afecto amoroso, e incluso es por eso que él se dedicó a otros actos criminalísticos, ¿no? Eso podría comentar en el caso de la escuela de Chicago. Cedo la palabra a mis compañeras. Bueno, yo voy a hablar acerca de la escuela de la anomía y escuela de outsiders. En la teoría de la anomía, en los aportes de Durkheim y Merton, se sostiene que el debilitamiento de las normas y el desequilibrio estructural pueden originar conductas delictivas. Aunque Ted Bundy no se crió en un contexto de pobreza o exclusión social, el comportamiento de él reflejó una anomalía moral e interna, la ausencia de control normativo individual, también la desorganización psicosocial y la ruptura de los principios éticos. Estas características son visibles en su perfil manipulador y también carente de empatía. En la escuela de Outsiders, para Becker, la sociedad crea a los desviados al aplicarles etiquetas. En el caso de Ted Bundy, no fue inicialmente etiquetado como outsider debido a que su apariencia confiable y posición social era aceptable. Sin embargo, una vez que se identifica como asesino, el proceso de etiquetamiento secundario reforzó su identidad criminal, lo cual generó incluso un culto mediático. Críticamente, la conducta delictiva no nace del etiquetamiento, sino que fue previa a él, desafiando las bases originales de esta teoría. Como entorno social de Ted Bundy, tuvo el hogar conflictivo, creció creyendo que su madre era la hermana y también él no conocía a su padre biológico. Esto impactó profundamente en la construcción de identidad. Aunque alcanzó los estudios universitarios, él mostraba una vida normal, pero él mantenía una doble personalidad. Las víctimas eran mujeres jóvenes con rasgos similares a su expareja, lo cual revela una frustración afectiva. Y esto proyectó con violencia. El entorno no fue directamente marginado, pero su mundo interno fue altamente disfuncional. Se puede decir que la conducta de él fue ligado a múltiples factores, como psicológicos, ya que pudo haber un posible trastorno antisocial de la personalidad, afectivo, decepciones amorosas, lo cual le incitó a tener necesidades. En lo social, construcción de fachada social, la cual fue aceptada mientras ocultaba su conducta delictiva. La escuela de la anomía lo reinterpretaría como una ruptura de las normas internas y falta de valores morales. En la escuela de Outsider se puede aplicar como una fase posterior, cuando la sociedad lo etiqueta como un monstruo tras sus crímenes. Eso sería de mi parte. Doy la palabra a mi compañera. Bueno, muchas gracias. En este caso, la escuela crítica en comportamiento de Ted Bundy puede entenderse como resultado de una interacción compleja frente a factores biológicos, psicológicos y sociales que formaron su personalidad y comportamiento criminal. Ted Bundy mostró un trastorno de personalidad antisocial, también conocido como psicopatía o sociopatía, caracterizado por un modelo de desacato a lo largo plazo y la violación de los derechos de otras personas, de la infancia a los jóvenes acompañados de engaños, manipulación, falta de empatía y la ausencia de culpa o arrepentimiento. Esta condición conjunto al comercio de frío y violencia sin sufrimiento o reflexión, que en el psicoanálisis se llama transición a la acción. Desde la infancia, Bondi se encontró con la risa y la evaluación insuficiente, lo que, según Piaz, condujo a un conflicto cognitivo que se resolvió en busca de formas de series importantes. Por ejemplo, durante la caza de animales, mientras otros niños jugaban, este contexto social y familiar, junto con una personalidad narcótica y psicópata, contribuyó a su desarrollo antisocial y violento. La escuela crítica enfatiza la importancia del contexto histórico y social en el análisis del comportamiento criminal. En este caso, Bondi, su carisma y apariencia atractiva le dieron la oportunidad de manipular a sus víctimas y comunidades, mientras que los medios de comunicación y la cultura machista en ese momento contribuyeron a la creación de un mito asesino en serie, habiendo un análisis objetivo y crítico de su comportamiento. Además, se observa que los medios de comunicación y el enfoque sancional
pueden capturar estereotipos y desviar la atención de los factores estructurales y culturales relevantes para comprender su crimen. En resumen de la escuela crítica, el comportamiento de Ted Bundy no puede reducirse a trastornos individuales, pero sí debe analizarse en relación con su entorno social, cultural y mediático que influyó en su personalidad psicópata y en que se percibió su violencia y se trató socialmente. También, adicional, se puede decir que en la propuesta de política criminal tenemos que tener en base con el COIP ecuatoriano actual la prevención y la salud mental, en lo cual se puede reformar programas de salud mental en el sistema educativo y judicial. Se va a aplicar los protocolos de evaluación psicológica y psiquiátrica. Esto de aquí tiene que ser obligatorio para detectar conductas violentas y evitar que estos sean trastornos graves. También se puede crear unidades especializadas en perfiles psicopáticos y trastornos de la personalidad, igual con un enfoque preventivo y correctivo. También se puede implementar el Currículo Nacional de Educación Emocional y Afectiva para formar ciudadanos con mayor conciencia sobre el respeto y la empatía de prevención de la violencia. Enfatizar en centros de rehabilitación un enfoque clínico y psicológico real, evitando que los penales se conviertan en universidades del crimen. Se va a evitar también la espectacularización del crimen en medios de comunicación que glorifican y mitifican al delincuente. Esto, como sucedió en el caso de Ted Bundy, lo que genera replicación y fascinación social por el delito. Podemos concluir que cada una de estas escuelas de la criminología han generado un aporte valioso dentro de este caso de Ted Bundy. Tal es así que analizan desde perspectivas diferentes, como es el libre albedrío, la moral, las zonas geográficas, las etiquetas que generan la sociedad, las rupturas dentro de la sociedad. De tal manera se genera un análisis de este caso desde diferentes perspectivas para poder mirarlo desde varias aristas y no solo desde una para poder generar sesgos. Esto genera que nos dé un entendimiento práctico y conciso de las políticas criminales que se podrían aplicar a casos similares a este como el de Ted Bundy. Gracias por su atención, doctor.